¿Habéis corrido mucho? Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí en esta comparecencia. Como sabéis, Extremadura habló hace poco más de 2 años en unas elecciones en las que pidió cambio. Los extremeños y las extremeñas querían un nuevo tiempo, querían un nuevo rumbo. Y desde ese momento y en todo este tiempo en el que hemos estado al frente del Gobierno, solo hemos pensado en trabajar, en dar respuesta a ese mandato de las urnas y en mejorar la vida de las extremeñas y los extremeños. Y yo lo primero que quiero hacer hoy es dar las gracias. Gracias porque no hay honor más grande que poder trabajar en favor de tu tierra y hacerlo de la mano de quienes creen en ella. Es lo máximo a lo que puede aspirar cualquier servidor público. Extremadura es una región que ha aguantado ya muchos agravios, que ha tenido que soportar muchas esperas, que ha reclamado ser escuchada en muchas ocasiones y ocupar de una vez por todas el lugar que le corresponde en España. Y nosotros hemos tomado la determinación de que ya está bien, de que ya no vamos a esperar más ni vamos a estar resignados en silencio. Para nosotros Extremadura es lo primero y yo creo que lo hemos demostrado y lo vamos a seguir haciendo, por encima de cualquier interés, por encima de cualquier partido o de cualquier cálculo político, está esta tierra y está su gente. Y hemos llegado hasta este momento en el que estamos viviendo una realidad que es incontestable, que es incuestionable. Extremadura crece, Extremadura mejora y Extremadura avanza. Lo está haciendo con fuerza, lo hace con hechos, lo hace con resultados y los datos hablan por sí solos. Según la última EPA, Extremadura alcanza su máximo histórico de trabajadores ocupados. En el último año, 6.700 personas más tienen hoy empleo y por primera vez superamos los 437.000 trabajadores. Nunca nuestra región ha llegado tan lejos en el mercado laboral, nunca. Hemos dejado de ser ese farolillo rojo permanente, ese vagón de cola en todas las estadísticas. Hemos roto barreras que parecían infranqueables. El Partido Socialista, cuando gobernaba, hablaba de paro estructural y lo que hemos demostrado es que eran metas alcanzables porque cuando uno se esfuerza, pues no hay imposibles. También somos líderes en exportaciones a nivel nacional. Extremadura ha crecido un 34,8% en agosto, mientras España caía un 9,3%. Somos la tercera comunidad con un mayor aumento exportador del año. Y esto significa más industria, más empresas y más oportunidades. Y esto no es un crecimiento inercial, como quieren hacer ver otros. Extremadura por primera vez está convergiendo. Las notables mejoras en las estadísticas del empleo y de la economía regional lo que nos están mostrando es que se está reduciendo esa brecha que teníamos con las regiones más desarrolladas. Por primera vez, como digo, Extremadura converge. El crecimiento de nuestra región, el ritmo del crecimiento de Extremadura está por encima de la media de España. Y hoy he tenido el honor de recoger un premio en Madrid que nos ha dado la Asociación de Trabajadores Autónomos al mejor programa en favor de los autónomos. Por tanto, estamos demostrando que las políticas que estamos poniendo en marcha están dando resultados. Porque estamos trabajando con mucha seriedad, porque estamos acompañando a los sectores y estamos acompañando a las familias con un modelo económico y social que funciona y porque estamos sirviendo a nuestra tierra como se merece. Y los servicios públicos también avanzan. Los extremeños hoy esperan 81 días menos en dependencia que cuando llegamos al Gobierno y estamos muy por debajo de la media nacional. En sanidad también hemos logrado una reducción histórica de la lista de espera quirúrgica. En un año hemos reducido esta lista en un 13%, 3.072 extremeños menos esperando para una operación. Y son cifras con las que, por supuesto, no nos conformamos, pero detrás de ellas hay rostros, hay personas, hay familias y hay vidas que mejoran. El objetivo primordial y el que nos marcamos nada más llegar al Gobierno fue cambiar todo aquello que no funciona, fue hacer políticas útiles pensando siempre
en la gente, poniendo a las personas en el centro y, desde luego, tender puentes y, en ningún caso, levantar muros. Y estamos aquí para seguir haciéndolo, estamos aquí para seguir avanzando y, por eso, necesitamos unos presupuestos que acompañen este momento histórico, porque sin presupuestos no tenemos herramientas que permitan que sigamos creando empleo, que sigamos mejorando los servicios públicos y que sigamos protegiendo a las familias. Y yo quiero ser muy clara, como lo fui cuando reuní a los diferentes grupos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura. El Gobierno de la Junta dijo muy claro en aquella reunión que en política hay dos caminos: construir o bloquear. Y nosotros en todo momento hemos decidido construir, hemos decidido ir de cara. Nosotros elegimos transparencia, elegimos honestidad, elegimos no guardarnos absolutamente ninguna carta. Y con este espíritu invitamos a los grupos al diálogo para poder aprobar el presupuesto más cuantioso de la historia de nuestra región. Por mi parte, siempre ha habido mano tendida y he antepuesto los intereses de Extremadura a cualquier otra cosa. Y por eso convoqué a los presidentes de los grupos parlamentarios para poder iniciar la negociación más importante y más urgente que teníamos por delante. La respuesta que obtuve, ya la sabéis, la ausencia de Vox y la ausencia del secretario general del Partido Socialista en Extremadura. Ese talante de desprecio y de crispación se ha mantenido a pesar de las reuniones de trabajo y del interés mostrado por los equipos tanto de Presidencia como de Hacienda. La respuesta a ese ofrecimiento y la respuesta a esa transparencia ha sido enmienda a la totalidad. Y no entendemos por qué se frena la posibilidad de aprobar el mejor presupuesto de la historia de nuestra región. Y no entendemos por qué, en el mejor momento económico y social de nuestra región, se elige el freno, el bloqueo, se elige parar en lugar de permitir que sigamos avanzando. Y prolongar este bloqueo solamente beneficia a aquellos que exclusivamente piensan en encuestas y no piensan en personas. A pesar de todo ello, desde el jueves que conocimos la presentación de las enmiendas a la totalidad, hemos venido reiterándole a los grupos de la oposición que retiraran esas enmiendas y que permitieran ese diálogo para dar luz verde a los presupuestos que necesitan los extremeños. Hemos tendido la mano en todo momento para evitar unas elecciones y hemos llegado hasta el final, porque esto no va de pretextos para agarrarnos a los sillones ni a los escaños. Esto no es ni una serie de ficción ni es un thriller político. Esto va de la gente, va de su realidad, va de sus negocios, de sus trabajos, de sus hijos, de los cuidados, va de que la gente no puede seguir esperando. Y por ese motivo, por responsabilidad, les comunico que acabo de firmar el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura para el próximo domingo 21 de diciembre del 2025. El número de diputados a elegir será de 36 por la circunscripción de Badajoz y de 29 por la provincia de Cáceres. La campaña electoral comenzará el 5 de diciembre, que es mi cumpleaños, y terminará el 19 de diciembre. El decreto se va a publicar mañana, día 28 de octubre, en el Diario Oficial de Extremadura y entrará en vigor en ese momento. Tal y como ya dije, tras el bloqueo y la irresponsabilidad de la oposición, serán los extremeños los que puedan decidir su futuro, porque no pueden esperar y porque nosotros no tenemos derecho a hacerles esperar, porque el porvenir de nuestra región se construye con decisión, se construye con valentía y con esperanza, y porque Extremadura merece seguir avanzando. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier cuestión que yo pueda aclarar. Presidenta, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quería saber por qué no ha querido esperarse a mañana, que no estaba claro que se fuesen a aprobar algunas de las enmiendas, viendo lo que había dicho el PSOE, que no iba a apoyar la de Vox. No sé por qué motivo, si lo puedo explicar y si es que se iba ya demasiado tarde o lo que fuese. Muchas gracias, Juan. Pues porque hacer perder el tiempo a los extremeños a mí me parece una irresponsabilidad. Y es verdad que, oye, los caprichos ideológicos de unos y de otros podían haber hecho que no saliera ninguna enmienda a la totalidad, pero yo creo que todos habéis escuchado
con la misma claridad que yo, la contundencia con la que han dicho ambos grupos políticos que no van a aprobar ni van a apoyar el presupuesto que ha presentado el Gobierno de la Junta de Extremadura. Y si hubiera la más mínima intención de hacerlo, tendrían que haber retirado la enmienda a la totalidad para empezar. Y luego, por supuesto, no poner sobre la mesa determinadas cuestiones que desde el inicio de la negociación hemos marcado como imposible. Una negociación no puede ser una imposición. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a hablar, a negociar, y en las negociaciones siempre hay renuncias. Pero uno no puede llegar a una negociación y sentarse en una mesa con imposición. Yo creo que les ha debido descolocar porque no están acostumbrados a que les hablen con claridad. Desde el primer momento que convoqué a los presidentes de los grupos parlamentarios, que la única presidenta de un grupo parlamentario que acudió fue la señora de Miguel, a la cual le agradezco la altura política, el respeto institucional, en ese momento yo ya dije cuál era el camino y qué es lo que iba a ocurrir y que no iba a volver a pasar lo que pasó el año pasado. No vamos a permitir un bloqueo porque algunos no estamos aquí para agarrarnos al sillón, estamos aquí para transformar Extremadura, para impulsar el crecimiento de esta región. Y si hay un momento en el que los grupos se enrocan y no permiten que esto pase, pues tendrán que ser los ciudadanos los que hablen, que para eso la democracia tiene herramientas. Yo no tengo ningún miedo a escuchar a los extremeños. Buenas tardes, presidenta. Es una cosa que la verdad es que ahora mismo no me acuerdo. Con la firma de este decreto queda disuelta la Asamblea. Así es. ¿Automáticamente? Sí. Desde hoy, ¿no? Desde mañana que se publique. Con el que Eso se publique es. Lo firmo hoy, se publica mañana y en ese momento se disuelve la Asamblea. Y una segunda cuestión, al hilo de lo que te preguntaba antes mi compañero. La posibilidad en un momento de haber llegado a las enmiendas parciales y poder acercado posturas de ahí, o de eso tampoco ya lo veía usted? Es que esto ya lo hemos vivido. Es que yo no quiero recordar lo que ocurrió en los presupuestos del año pasado. Esto ya lo hemos vivido. Una enmienda a la totalidad tiene un significado importante y es estar radicalmente en contra del proyecto que ha presentado el Gobierno. Un proyecto que incluye muchísimas de las cuestiones que ponen encima de la mesa todos los grupos. Porque, por supuesto, hay medidas que apuestan por los jóvenes, por supuesto que hay medidas que apuestan por la vivienda, por supuesto que hay medidas que apuestan por el empleo, por los autónomos. De hecho, hoy hemos recibido un premio del que me siento muy orgullosa y lo he recogido en nombre de todos los extremeños, sobre todo de esos que cada día se levantan con mucho esfuerzo a pesar de todas las trabas que se les ponen por delante para sacar sus familias adelante y para hacer que esta región crezca y prospere. Entonces, claro que había medidas que podíamos haber negociado, claro que había inversiones que podían haber pedido, claro que hay infraestructuras que podíamos haber recogido, pero cuando uno pone y registra una enmienda a la totalidad, lo que está diciendo es que no quiere negociar absolutamente nada. De hecho, creo recordar que el señor Gallardo manifestó que la presentación de 3 enmiendas a la totalidad por parte de los grupos significaba una moción de censura. Pues no significa una moción de censura, significa que yo soy la única que tengo la potestad de decidir que los extremeños, con su voz y con su voto, determinen cuál es el futuro de Extremadura. Hola. ¿Con estas nuevas elecciones confían en obtener mayoría absoluta? Porque si no, el escenario quizás será el mismo. ¿Tocará de nuevo pactos para sacar de nuevo adelante una de las propuestas? Yo, por supuesto, aspiro a tener la confianza mayoritaria de los extremeños. Claro que sí. Para eso hemos estado trabajando estos 2 años y 4 meses y por eso queremos seguir haciéndolo. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.